En el episodio sobre Singapur mostramos cosas interesantes. También hablamos sobre el líder de este país, Lee Kuan Yew, quien en un corto periodo de tiempo, según los estándares históricos, transformó un pequeño país atrasado en un estado rico y ejemplar. Lo más interesante no apareció en ese episodio. ¿Cómo logró esto realmente? Vamos a descubrirlo de primera mano, del libro autobiográfico La historia de Singapur, del tercer mundo al primero. En esta autobiografía, Lee Kuan Yew cuenta sobre sus éxitos y fracasos, estrategia de desarrollo nacional, fortalecimiento de reputación internacional, cuidado ciudadano y unión de grupos étnicos en una sola nación. Como dijo el autor, este es el primer manual mundial sobre construcción de un Estado. En 1959, cuando Lee Kuan Yew llegó al poder, el PIB era de $40 per cápita. Singapur carecía de ejército propio y su diversidad religiosa y étnica dificultaba la convivencia pacífica entre chinos, malayos e indonesios. A Singapur le predecían desaparecer o ser anexada por un vecino más grande. Cuando empezamos, éramos ignorantes e inocentes políticamente, pero nos salvó la cautela con la que probábamos y examinábamos diferentes ideas antes de implementarlas en la vida real. Después de que Singapur obtuvo su independencia, el joven gobierno del país tenía que resolver la cuestión del reconocimiento político de Singapur, así como lograr la cooperación económica con las potencias industriales. El primer paso fue unirse a la ONU, lo cual ocurrió en 1965, y luego comenzó un periodo de intensos contactos internacionales. En ese momento, muchos líderes de países extranjeros ni siquiera habían oído hablar del nuevo país. En el sudeste asiático, Lee Kuan Yew buscaba crear un estado libre de colonizadores, pero una retirada rápida dañaría irreparablemente a un estado aún débil. Para mantener la estabilidad regional, era necesario conservar la presencia británica el mayor tiempo posible. Primero, el ejército de Singapur seguía siendo muy débil para responder a las reclamaciones de Indonesia y Malasia. Además, en los años 60, las bases militares británicas aportaban cerca del 20% del Producto Nacional Bruto de Singapur. Además, los británicos proporcionaban empleos a la gente, ya que el problema del desempleo en el país era muy grave. Lee Kuan Yew pasaba mucho tiempo en Londres negociando este tema. Singapur fue creada por los ingleses como un puesto comercial y gradualmente se volvió el centro de su imperio marítimo mundial. Al colapsar, heredamos una isla sin continente, un corazón sin cuerpo. Al inicio, los británicos dejarían Singapur. Para finales de la década de 1970, el primer ministro británico Wilson fue amistoso con Singapur y prometió una retirada gradual de tropas, además de transferir instalaciones y equipo militar al país. Sin embargo, la realidad hizo que los británicos tuvieran que ajustar sus planes. Pronto ocurrió la devaluación de la libra esterlina y Gran Bretaña se vio obligada a reducir drásticamente los gastos en todas las partidas del presupuesto, incluyendo el mantenimiento de las bases militares. De este modo, el gobierno británico tomó en 1971, cuando se confirmó la salida inevitable de los británicos. Lee Kuan Yew intensificó esfuerzos para atraer inversionistas extranjeros y crear más empleos. Gracias a una buena planificación y medidas previas, la retirada de tropas fue tranquila y todos los trabajadores consiguieron empleo en nuevas empresas extranjeras. Para reducir el impacto de la retirada de las tropas británicas de Singapur, el primer ministro del Reino Unido, Denis Healey, acordó vender un escuadrón de cazas Hawker Hunter y ayudar en la capacitación y operación de los aviones. En 1968, se acordó brindar ayuda británica de 50 millones de libras esterlinas, 25% donación y 75% en préstamos. Además, Gran Bretaña propuso la creación de un acuerdo de defensa de 5 países, en el cual el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Malasia y Singapur establecieron en 1971 un sistema conjunto de defensa antiaérea, sobre todo porque las relaciones del joven y diminuto Singapur con los países vecinos, por decirlo suavemente, eran complicadas. Al principio, los países vecinos no tomaban en serio a Singapur, y después empezaron a ver al más exitoso Singapur con abierta envidia. Las relaciones con Malasia fueron complicadas desde el inicio. Incluso tras la separación de Singapur,
Los políticos malasios trataban con superioridad a sus colegas singapurenses. Los malasios también hacían amenazas. Desde la amenaza de cortar el agua potable hasta una invasión militar, Singapur resistió todas las amenazas. Se resolvió el problema militar creando la fuerza aérea y el económico cuando Singapur contactó a potencias extranjeras ignorando a Malasia. El agua de Malasia ya no es un obstáculo. Los embalses cubren el 40% de las necesidades del país. El 60% restante se obtiene con desalinización y reciclaje modernos. Malasia y Singapur son países multirraciales con actitudes opuestas hacia su población. Los líderes malasios han mantenido por décadas la política de Malasia para los malayos, haciendo a otras nacionalidades ciudadanos de segunda clase. Singapur ha formado una sociedad de ciudadanos iguales, donde todos tienen los mismos derechos y oportunidades, sin importar raza, idioma o religión. Malasia consideró por mucho tiempo a Singapur como parte inseparable, creyendo poder dictarles cómo vivir y con quién colaborar. En 1986, previo a la visita del presidente de Israel, Chaim Herzog, a Singapur, hubo protestas cerca de la embajada de Singapur en Kuala Lumpur y en otros estados de Malasia. El primer ministro de Malasia calificó la visita del político israelí a Singapur como una ofensa para su país y los musulmanes allí. Como protesta, Malasia retiró a su embajador en Singapur. Otro vecino importante es Indonesia. Cuando visitó este país en 1960, Lee Kuan Yew quedó impactado por la devastación tras la salida de los holandeses. El país era tan pobre que en el mejor hotel goteaba agua del techo y caían pedazos de yeso de las paredes. En los años 60, las relaciones entre países fueron tensas. En 1968, tras el ahorcamiento de 2 terroristas indonesios por la muerte de 3 singapurenses, en Yakarta destruyeron la embajada y la residencia del embajador de Singapur. Se pidió romper relaciones bilaterales, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia consideró que suspender el comercio con Singapur perjudicaría mucho a Indonesia. Desde mediados de los 70s, Lee Kuan Yew y el presidente de Indonesia, Suharto, tenían una larga amistad que ayudaba a resolver situaciones difíciles ocasionales. El gobierno de Singapur apoyó financieramente a Indonesia y facilitó la llegada de sucursales de multinacionales para reconstruir su economía. Ahora veamos cómo se desarrollaron las relaciones con las potencias industriales, ya que al principio Singapur tenía la opción de unirse a los comunistas o seguir el camino capitalista. Lee Kuan Yew, quien recibió educación británica, eligió la segunda opción y comenzó a buscar formas de cooperar con los países industrializados. Singapur no cooperó tanto con Europa continental como con Reino Unido o Estados Unidos. La excepción fueron los holandeses, quienes invirtieron en Singapur desde finales de los años 60, pero Lee Kuan Yew era ambivalente respecto a Estados Unidos. Admiraba las cualidades empresariales de los estadounidenses, pero le sorprendía que creyeran poder resolver cualquier problema, incluso político, con dinero. Sin embargo, Singapur apoyó a Estados Unidos en la lucha contra los comunistas en Vietnam. Las relaciones entre Singapur y Estados Unidos se dividen en la Guerra Fría, cuando ambos luchaban contra el comunismo, y el periodo tras 1989. Lee Kuan Yew opina que intentar establecer la democracia mundial es una idea fallida para los estadounidenses. La invasión de Kosovo y Haití sin aval de la ONU sugiere que Estados Unidos impone sus valores por la fuerza, similar a lo que hacían los comunistas. Sin embargo, fueron precisamente los Estados Unidos quienes primero vieron en Singapur el potencial para abrir corporaciones multinacionales estadounidenses, lo que contribuyó al crecimiento económico estable de Singapur. El sentimiento más contradictorio de Lee Kuan Yew era hacia los japoneses, que antes de la Segunda Guerra Mundial eran vendedores y dentistas amables y disciplinados. Nada hacía prever los horrores ocurridos durante la ocupación japonesa de Singapur entre 1942 y 1945. En esos años, millones en el sudeste asiático, Europa, India y Australia murieron en cautiverio y por trabajos forzados. Al capitular Japón, los exocupantes se volvieron prisioneros ejemplares y limpiaron las calles con esmero. Después, los japoneses reconstruyeron su país, y en los años 60, el mundo se llenó de productos japoneses de alta tecnología.
lograron un milagro económico que impresionó al líder de Singapur. Desde 1962, Lee Kuan Yew se reunía con el primer ministro japonés y la familia imperial. Debía resolver dos cosas: conseguir compensaciones por la ocupación de Singapur y atraer inversiones japonesas. Se recibió una compensación de $50 millones, la mitad en crédito, pero los funcionarios japoneses no pidieron disculpas. En 1990, el primer ministro japonés Kai Fu expresó sinceramente su arrepentimiento por las acciones de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Durante una visita oficial a Singapur, él declaró que el pueblo japonés está decidido a no permitir que la tragedia se repita. En lo que respecta a las inversiones japonesas, la cuestión se resolvía de manera extremadamente lenta. Japón tardó en abrir empresas en el extranjero, pero en los años 70 comenzaron a surgir compañías japonesas en Europa y el sudeste asiático, y el país del sol naciente fue el segundo mayor inversionista en Singapur tras Estados Unidos. A pesar de que en los años 60 nadie creía que Singapur sobreviviría como estado independiente por más de 3 años. Lee Kuan Yew y su equipo buscaban ser los mejores de la región, no solo sobrevivir. Kuan afirmó al gobierno: "El mundo no tiene que alimentarnos, no podemos vivir de la mendicidad". En la primera etapa, era necesario combatir el desempleo, hacer que el país fuera atractivo para los turistas, atraer inversiones de países industrializados y fomentar el desarrollo de pequeñas empresas. Los ingleses fueron los primeros inversionistas en Singapur, pero tras retirar sus tropas, las empresas británicas cerraron hasta finales de los años 70. Al ver el éxito de empresas extranjeras en Singapur, los ingleses comenzaron a trabajar y en los años 60 llegaron inversionistas de Hong Kong y Taiwán. Al organizar una empresa de producción de telas y juguetes, intensiva en mano de obra pero no a gran escala, se decidió desarrollar industrias de alta tecnología en Singapur. La falta de recursos debía suplirse con mayor inteligencia, disciplina e ingenio. Para atraer corporaciones multinacionales, en 1961 se creó la Junta de Desarrollo Económico, cuyos empleados visitaban empresas extranjeras para interesarlas en abrir sucursales en Singapur. La tarea era difícil porque muchos gerentes ni siquiera conocían la isla. Lee Kuan Yew realizó varios viajes a Estados Unidos, donde, al hablar en eventos empresariales, contaba cómo Singapur pasó de ser una pequeña aldea de pescadores a un país con una población de 2 millones de personas. El credo de los singapurenses era hacer mejores productos y servicios que los demás o morir. En noviembre de 1968, el primer ministro habló ante 800 empresarios de Nueva York y fue bien recibido. Después, en sus visitas a Estados Unidos, Lee Kuan Yew se reunía con directivos de corporaciones, y muchos de ellos no tenían tiempo para visitar Singapur personalmente, pero después de conversar con el líder del país, tomaban la decisión de abrir una empresa en Singapur. Lee Kuan Yew primero ordenó reparar la carretera del aeropuerto al hotel, y de ahí a la oficina del primer ministro antes de invitar a inversionistas extranjeros. En el centro, los invitados veían un impecable oasis verde con campo de golf, lo que mejoraba la impresión de la ciudad e influía en decisiones de inversión. Pero claro, no era la carretera. El gobierno creaba zonas industriales especiales para que empresas de alta tecnología generaran empleo en Singapur. El gobierno también daba incentivos fiscales y beneficios a la exportación. Si tuviera que resumir el éxito de Singapur en una palabra, sería confianza. Esa confianza permitió a los inversionistas extranjeros instalar fábricas y refinerías en Singapur. Para finales de los años 70, el desempleo y las inversiones extranjeras ya estaban resueltos gracias a todo esto. Empresas de estadounidenses, europeos y japoneses se establecían en Singapur, lo que impulsó su ambicioso plan para ser un centro financiero internacional. Esta idea nació en 1968. Había que convencer a los banqueros extranjeros de que había estabilidad social, buena infraestructura, profesionales suficientes y que en Singapur los negocios eran honestos. El inicio fue modesto, pero en solo 30 años el volumen de operaciones en divisas superó los $500 millones estadounidenses. Por el volumen de operaciones en divisas, Singapur solo está detrás de Nueva York, Londres y Tokio. Gracias a Singapur, por primera vez hubo servicio bancario 24 horas. El día bancario comienza en Zúrich a las 9:00, luego abren los bancos en Frankfurt
y un poco después en Londres, cuando estos cierran. Ya funcionan los bancos de Nueva York y San Francisco. Antes, tras el cierre en San Francisco, había que esperar a Suiza. Ahora, entre el cierre en Estados Unidos y la apertura en Suiza, operan los bancos de Singapur. El desarrollo de nuestro centro financiero se basó en respetar el Estado de Derecho, tener un tribunal independiente y un gobierno estable, competente y honesto, con una política macroeconómica sensata. Cuando Singapur se independizó en 1965, el país estaba indefenso. Décadas después, la preparación militar de su ejército fue reconocida mundialmente por especialistas. Además de los recursos financieros limitados, también había una actitud negativa hacia el servicio militar en la mayoría de la población. Tradicionalmente, los malayos servían en las fuerzas británicas, y los batallones de policía también estaban compuestos por malayos, mientras que los chinos representaban alrededor del 75% de la población del país al mismo tiempo. Entre la minoría malaya reaccionaban en 1900. En general, en Mohu, la mayoría de las búsquedas militares y sociales de Office Ama en Mulai son sin. Así. A los vecinos árabes hostiles se crearon fuerzas armadas de 12 batallones, se implementó el servicio militar obligatorio y se prepararon reservistas civiles. La llegada de los israelíes se mantuvo en secreto para Singapur y la comunidad internacional. Para evitar disturbios entre musulmanes, a los israelíes de piel oscura se les decía mexicanos. En poco tiempo había que mejorar la imagen del ejército, la preparación física de los jóvenes, capacitar militares y obtener armamento moderno. Para celebrar el primer aniversario de la independencia de Singapur, se realizó un gran desfile con militares, policías y bomberos uniformados. Ministros y líderes comunitarios destacaron ante la población la importancia de un ejército fuerte para mantener la independencia. Para 1971, cuando las tropas británicas abandonaron Singapur, el Ejército Nacional incluía 17 batallones regulares con 16,000 militares y 14 batallones de reservistas compuestos por 11,000 personas. En pocos años, se crearon escuelas de entrenamiento militar, clases de cadetes, se adquirieron aviones y formó una flota. Pilotos se entrenaron en Inglaterra y expertos de Nueva Zelanda capacitaron a tripulaciones de barcos patrulleros. En un corto periodo, el ejército se volvió prestigioso. Unió a personas de diferentes grupos étnicos y religiones. Se crearon condiciones para respetar diversos rituales religiosos y se tomaron en cuenta las particularidades alimenticias de los representantes de distintos pueblos. Los mejores oficiales subalternos pueden estudiar en universidades británicas. Los jóvenes cumplen el servicio militar para integrarse a la sociedad. Los hijos de Lee Kuan Yew no fueron la excepción. Tras graduarse brillantemente de Cambridge, regresaron a su país natal para servir en las Fuerzas Armadas de Singapur. El padre del militar es ministro, banquero, empleado, obrero, taxista o vendedor ambulante. Su puesto en el ejército depende solo de sus resultados. Política interna. Los años 60 estuvieron marcados por numerosos enfrentamientos interétnicos. Entre los malayos e indonesios existía la opinión de que el gobierno chino era más leal hacia los ciudadanos de origen chino que hacia ellos. En 1969 llegaron a Singapur refugiados chinos de Malasia que contaron sobre los sangrientos disturbios en Kuala Lumpur, cuyas víctimas fueron chinos. Los chinos de Singapur empezaron a vengarse de los malayos, quienes a su vez atacaban a los chinos. Hubo 4 muertos y 60 heridos. Se arrestó a más de 1,000 chinos y malayos por los disturbios. Tras una investigación, 36 fueron condenados, 18 chinos y 18 malayos. En este episodio y después, se demostró que la ley es igual para todas las razas y nacionalidades. Los enfrentamientos interraciales hicieron que mis colegas y yo apoyáramos una sociedad multinacional donde todos tuvieran los mismos derechos sin importar raza, idioma o religión. Ese era el credo que definía nuestra política. Además estaba el tema del idioma. Lee Kuan Yew, educado en inglés,
sabía por experiencia la ventaja de conocer un idioma internacional. Su círculo social incluía líderes de países de habla inglesa y representantes de empresas internacionales, no solo personas que hablaban chino. En Singapur, el idioma era uno de los principales problemas y se necesitaba una forma efectiva para que los ciudadanos hablaran un mismo idioma. Entendiendo que en este asunto no se podía actuar con prisa, Lee Kuan Yew mantuvo en el país 4 idiomas oficiales: malayo, chino, tamil e inglés. Primero se incorporó la enseñanza de malayo, chino y tamil en las escuelas inglesas, y en las escuelas nacionales se agregó la materia de inglés. Estas medidas hicieron más populares las escuelas inglesas entre malayos e hindúes, mientras que la mayoría china se oponía al inglés. Sin embargo, los estudios realizados en las 2 universidades existentes en Singapur demostraron que los egresados de la Universidad de Singapur, donde la enseñanza es en inglés, tienen más éxito en sus carreras que aquellos que se graduaron de la Universidad Nanyang. Las corporaciones multinacionales buscaban egresados angloparlantes, mientras que los de la Universidad Nanyang tenían dificultades laborales por el idioma. En 1978 se fusionaron las 2 universidades. Otro problema lingüístico era que los chinos hablaban muchos dialectos y a veces no se entendían entre sí, y solo el 20% de las familias usaba el chino literario. Lee Kuan Yew optaba por influir en los ciudadanos con su ejemplo, aunque en su familia hablaban inglés. Los 3 hijos iban a una escuela china donde aprendían inglés, chino y malayo, la autoridad del líder nacional. En 1990, el 60% de las familias usaba chino literario y el 40% de las singapurenses inglés. Otra etapa clave fue resolver el problema de la vivienda. El gobierno de Lee Kuan Yew entendió la importancia de ofrecer viviendas asequibles y cómodas para estabilizar el país. En 1964, la Autoridad de Vivienda y Desarrollo Urbano ofreció préstamos a bajo interés para que los interesados adquirieran vivienda. Sin embargo, el proyecto fracasó porque los ciudadanos no podían pagar el anticipo del 25%. Tras debates gubernamentales y diálogo con líderes sindicales, se decidió aumentar las contribuciones obligatorias al fondo de seguro usadas para la pensión y compra de vivienda. Para 1984, las contribuciones eran del 25% del salario y el militar debía pagar otro 25% por la vivienda. El interés de los ciudadanos en tener su propia vivienda crecía cada año. En 1967, solo 3,000 personas compraron viviendas. En 1996 ya eran 70,000. La mitad de quienes compraron casa en los 90 ya tenían propiedades, pero buscaban mejores viviendas. El gobierno de Singapur decidió trasladar a los habitantes de las aldeas a edificios, ya que sus planes no incluían el sector agrícola. Esto se relacionó con un fenómeno que parecía divertido, pero fue negativo a nivel nacional. Al inicio, los campesinos no querían mudarse a lugares más cómodos, ya que en los departamentos debían pagar servicios y no podían criar ganado. Algunas familias llevaron cerdos a los departamentos y otras criaron gallinas y patos en la cocina. Con el tiempo, los antiguos habitantes rurales entendieron que tener aves y ganado en departamentos era absurdo. Lee Kuan Yew quería convertir Singapur en un oasis del primer mundo en el sudeste asiático. Sus planes buscaban que la ciudad fuera tan atractiva como para ser el centro turístico y de negocios regional. Mejorar la infraestructura fue más fácil que cambiar los hábitos de las personas. Gracias al programa de vivienda, la gente pasó de chozas miserables a departamentos equipados con agua y alcantarillado. Tomó años eliminar la basura, el ruido y la rudeza. Singapur se transformó de una pequeña isla pantanosa en una verdadera ciudad-jardín. Singapur es una ciudad construida en una islita pantanosa, un poco más pequeña que Kiev en superficie y un poco más grande en población. En PIB, supera a Ucrania 1.3 veces y solo es 5 veces menor que Rusia en este indicador. Incluso la arena y el agua dulce deben importarse a Singapur desde Malasia e Indonesia. La campaña más difícil fue evitar que la gente escupiera en público. Seguían haciéndolo desde ventanas, autos, tiendas y mercados, sin ver el hábito como dañino.
Solo un trabajo de concientización persistente en las escuelas y la información a través de los medios de comunicación sobre cómo escupir contribuye a la propagación de la tuberculosis y otras infecciones peligrosas lograron mejorar significativamente la situación. Además, existía un grave problema con la limpieza de las calles. Los vendedores ambulantes y taxistas piratas eran característicos del sudeste asiático, igual que las ciudades sucias y la alta delincuencia. La solución solo era posible creando empleos legales para estas personas. En 1971, Singapur ya tenía servicio regular de autobuses y los ex-taxistas recibieron empleo cuidadosamente. Se implementó la licencia obligatoria para vendedores ambulantes, quienes fueron reubicados en centros equipados con agua, alcantarillado y recolección de basura. Vendedores ambulantes se enriquecieron creando cadenas de cafeterías y generando empleos en la ciudad. Se reforestó la ciudad en clima desfavorable. En pocos años, se plantaron millones de árboles, palmas y arbustos. También se reforestaban zonas de Singapur, sin importar si eran de clase media o trabajadora. En las escuelas, los niños participaban en reforestación y control de plagas. Con el tiempo, los ciudadanos de Singapur se enorgullecieron de su país verde y bien cuidado, admirado por turistas. Una de las leyes más controvertidas y curiosas fue la prohibición de la venta y el uso de chicle en Singapur. El gobierno no veía ningún beneficio en ella, mientras que el daño era evidente. En el suelo dificultaba la limpieza y dañaba el equipo. También la pegaban en cerraduras, bancas y botones de elevadores. La gota que colmó el vaso fue que unos vándalos pegaron chicle en los sensores de las puertas del metro, paralizando el movimiento de los trenes por un tiempo. En cuanto a la atención médica gratuita, que parecía la mejor solución, en realidad resultó no ser tan efectiva. Al ir a una clínica gratuita, los pacientes no seguían las recomendaciones médicas, pero con un especialista privado y comprando sus medicamentos, sí las cumplían fielmente. Lee Kuan Yew comprendió que la gente valora más lo logrado con su esfuerzo. Por eso se decidió cobrar cada visita a la clínica. En los años 70, se establecieron contribuciones obligatorias a una aseguradora para gastos médicos del trabajador y su familia. Los ejemplos de países desarrollados como Suecia y el Reino Unido, donde el Estado asumía el papel de jefe de familia dispuesto a apoyar a los ciudadanos en momentos difíciles, no inspiraron a Lee Kuan Yew. Quienes trabajan mucho en estos países pagan altos impuestos para mantener a quienes no quieren trabajar. El líder singapurense dice que quienes reciben dádivas no se motivan a trabajar productivamente. Él pensaba que los hombres debían asumir la responsabilidad del bienestar de sus padres, esposa e hijos, según la fe confuciana. Las aportaciones al fondo de pensiones para jubilados permiten a los ciudadanos recibir una pensión digna, y el gobierno, por su parte, garantiza una tasa de interés sobre los depósitos que supera el nivel de inflación. El gobierno de Singapur decidió reducir impuestos y cambiar de impuestos sobre ingresos a impuestos sobre el consumo para facilitar la vida de los ciudadanos. En Singapur no hay impuesto a ganancias de capital. El IVA es 3% y los aranceles de importación 0.4%. Al mismo tiempo, el gobierno mantiene un nivel consistentemente alto de ahorro e inversión entre los ciudadanos. Las contribuciones obligatorias para vivienda, salud y pensiones representan el 40% del ingreso. Tanto el trabajador como el empleador aportan el 20% cada uno. Como resultado, se construyó un sistema donde, según Lee Kuan Yew, se logró consenso social gracias a la distribución justa de los frutos del progreso. Estas son oportunidades iguales para todos. Es un sistema de mérito en el que la mejor posición la ocupa el más digno. Esto último es especialmente importante cuando se trata de las personas que encabezan el gobierno y la lucha contra la corrupción. Lee Kuan Yew, con educación inglesa, despreciaba a líderes asiáticos que vivían en lujo mientras su pueblo sufría, aceptaban sobornos y saqueaban sus estados. Una de las principales tareas del gobierno de Singapur era erradicar la corrupción. Lee Kuan Yew pensaba que su entorno, por su educación y profesionalismo, podía ganar dinero fuera de la política, por lo que no necesitaban acumular para el futuro. Sin embargo, los funcionarios públicos deben recibir un salario comparable al que podrían tener trabajando fuera del sector gubernamental.
lo que les permitirá dedicarse por completo a su trabajo. Un pequeño poder dado a personas que no pueden vivir dignamente con su salario crea incentivos para que lo utilicen de manera incorrecta. Se establecieron grandes multas monetarias y penas de prisión por corrupción. Los casos de corrupción se investigaban cuidadosamente y se hacían públicos. Esto se refleja en los rankings internacionales. Desde 1998, Singapur figura entre los países menos corruptos. La historia que tuvo lugar en 1995 demostró definitivamente que la lucha contra la corrupción es una especie de religión estatal. Goh Chok Tong, sucesor de Lee Kuan Yew, ordenó investigar la compra de 2 propiedades por la esposa y el hijo de Lee Kuan Yew. Obtuvieron un descuento del 5 al 7% del desarrollador. La Autoridad Monetaria de Singapur investigó e informó al primer ministro que los descuentos en la recesión inmobiliaria eran legales y para todos los compradores. Lee Kuan Yew afirmó ante el Parlamento que su sistema anticorrupción demostró nuevamente su imparcialidad y eficacia. En resumen, citaremos esta frase del libro del destacado Singapur. El orden público, la seguridad personal, el progreso y la prosperidad económica y social no surgen por sí solos, sino que son el resultado de esfuerzos continuos y de la atención constante de un gobierno honesto y eficaz elegido por el pueblo. Con esto, vamos a concluir. Escríbanos si les gustó el episodio y cuéntenos qué opinan. Nos vemos en los próximos episodios en nuestro canal.